¿Cuánto podría subir el precio del BTC cuando se aprueben los ETFs de Bitcoin al contado? Esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y la especulación sobre cuál podría ser la respuesta es lo que ha estado impulsando al mercado de las criptomonedas durante los últimos meses. Pues bien, parece que por fin podemos tener una respuesta. Glassnode ha publicado recientemente un informe que estima que el BTC podría experimentar hasta 70.000 millones de dólares de presión compradora cuando se aprueben los ETFs de Bitcoin al contado. Hoy vamos a contarte lo que dice este informe y lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. El informe se titula, citamos, Puente financiero, los ETFs de Bitcoin al contado y su impacto. Como hemos mencionado en la introducción, ha sido publicado por la plataforma de análisis de dentro de la cadena Glassnode hace un par de semanas y por si estás interesado dejaremos un enlace al informe completo en la descripción. El informe comienza con una breve visión general de lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas. Los autores señalan que el precio del BTC subió la friolera de un 28% en octubre, con lo que sus ganancias en lo que va de año superan el 100%, es decir, ha multiplicado su valor por 2 veces. Noticia de última hora, esto convierte al BTC en uno de los activos con mejor rendimiento del año. Recordarás que esta impresionante subida en October ha sido impulsada casi exclusivamente por la especulación sobre la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, algo que los autores subrayan en el informe. También destacan el hecho de que ha aumentado el interés institucional por el BTC según el volumen de trading en el CME. Para contextualizar, el Chicago Mercantile Exchange o CME es un exchange de la TradFi que ofrece futuros de BTC y ETH. Naturalmente, la mayor parte de su volumen de trading procede de grandes inversores institucionales y con alto poder adquisitivo. Por tanto, un alto volumen de trading de BTC en el CME sugiere que están interesados en este activo. No obstante, es importante tener en cuenta que el CME negocia instrumentos de papel, es decir, contratos de futuros, lo que significa que el BTC real no cambia de manos. Esto significa que el trading en el CME no tiene un impacto directo en el precio al contado del BTC. Aún así, proporciona una idea de cuánta inversión podrían recibir los ETFs de Bitcoin al contado una vez que sean aprobados. Además, los autores se tomaron un segundo para hablar de ETH, que solo subió alrededor de un 9% en octubre, y de Sol, que subió la friolera de un 80% en octubre. Lo consideran una señal de que el mercado de las criptomonedas en general se está recuperando. En otras palabras, nos acercamos al final del mercado bajista. Dicho esto, la atención sigue centrada en el BTC y los autores admiten que las actualizaciones sobre las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado son las que han estado impulsando el mercado de las criptomonedas. Como dato curioso, los bots de trading siguen ahora los tweets de los analistas de ETFs de Bloomberg y han estado haciendo subir a BTC cuando se mencionan los ETFs. Hablando de los analistas de ETFs de Bloomberg, los autores señalan que estos analistas, en particular Eric Balchunas y James Seyffart, creen que hay un 90% de probabilidades de que se apruebe un ETF de Bitcoin al contado en enero. Hay quien dirá que esta opinión, ahora consensuada, podría sentar las bases para una gran sorpresa, pero mejor no sigamos por ahí. Los autores también cuentan cómo la SEC no recurrió la decisión del tribunal en la demanda de Grayscale contra el regulador por GBTC. Para contextualizar, Grayscale demandó a la SEC tras rechazar su solicitud de convertir su fondo de Bitcoin GBTC en un ETF de Bitcoin al contado y Grayscale ganó. Los autores señalan la ausencia de recurso de la SEC como un momento decisivo. Básicamente envía una señal de que el regulador está abierto a aprobar un ETF de Bitcoin al contado. Por si no lo sabes, el próximo plazo en el que la SEC podría aprobar un ETF de Bitcoin al contado comienza el 1 de enero de 2024. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de darle al botón de me gusta para ayudar a que otros lo encuentren. Pero volvamos al interés institucional por el BTC. Para poner las cosas en perspectiva, el CME se ha convertido recientemente en el mayor exchange de futuros de BTC por volumen de trading.
Esto es significativo porque es la primera vez que ocurre. También es la primera vez que un exchange de la TradFi supera a un exchange de criptomonedas, concretamente a Binance. Y no se trata solo de los futuros. Los autores señalan que el interés abierto en las opciones de compra de Bitcoin ascendió a casi 10.000 millones, el más alto desde el último mercado alcista. Para quienes no estén familiarizados, las opciones te proporcionan la posibilidad de comprar un activo a un precio específico en un momento predeterminado. Como habrás adivinado, los traders acumulan opciones de compra cuando creen que el precio de un activo será más alto en esa fecha futura, en este caso el BTC. Los autores señalan que esto demuestra que el mercado de las criptomonedas está madurando, pero hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. El primero es que la mayor parte del trading de opciones de BTC tiene lugar en Deribit, no en el CME. Dado que Deribit es un exchange de criptomonedas, es más difícil determinar si esto demuestra el interés institucional de la TradFi. Por si te lo estás preguntando, el interés abierto en Deribit es actualmente 15 veces mayor que en el CME para las opciones. Esto enlaza con el segundo aspecto a tener en cuenta. El interés abierto por el BTC ha aumentado desde octubre. Actualmente es casi de 20.000 millones. Como puedes ver, se trata del nivel más alto de interés abierto registrado. Tenemos que destacar que el interés de las opciones de compra está más cerca de los 13.000 millones, es decir, un 30% más que la cifra de Glassnode. En cualquier caso, los autores contrastan esta explosión en el trading de derivados con el porcentaje de BTC que está siendo holdeado. En octubre, un asombroso 76% del suministro de BTC estaba siendo holdeado, otro máximo histórico. En la práctica, esto significa que es probable que el precio del BTC sea mucho más volátil durante las próximas semanas. El motivo es que cuanto menos BTC hay en los exchanges, menor es la profundidad del mercado, y cuanto menor es la profundidad del mercado, más fácil es hacer subir o bajar el precio del BTC. Hay quienes han argumentado que el alto porcentaje de BTC que se mantiene en exchange podría ser un obstáculo para la aprobación de un ETF. En cualquier caso, los autores toman esta estadística de holding como prueba de que la mayoría de los titulares de BTC creen que su precio seguirá subiendo a medio y largo plazo. El motivo es que estos titulares tienen beneficios y sin embargo se niegan a recogerlos. La única razón por la que no lo hacen es que creen que los precios van a subir más. Si por casualidad te interesa hacer trading con esta volatilidad al alza o holdear a través de ella, echa un vistazo a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta $40.000 en los mejores exchanges. También encontrarás enormes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará abajo en la descripción. En la segunda parte del informe, los autores discuten la correlación de BTC con otros activos y la narrativa de la, citamos, huida hacia la calidad. Si estás al tanto de las noticias sobre criptomonedas, sabrás que esto último es una referencia a un comentario de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que dijo que la subida de BTC es prueba de una huida hacia la calidad. Los autores explican que hay datos que lo respaldan y señalan como prueba la correlación relativamente fuerte del BTC con el oro. También señalan el hecho de que la correlación del BTC con el mercado de valores ha ido disminuyendo, algo que puede ser una bendición o una maldición dependiendo de cómo se muevan ambos mercados. Si has visto nuestro reciente video sobre cómo hacer trading con criptomonedas, sabrás que la baja correlación entre el BTC y las acciones es una prueba de que los inversores de la TradFi no participan directamente en el mercado de las criptomonedas. Si lo estuvieran haciendo, la correlación sería mayor porque ven el BTC como algo similar a una acción tecnológica. En este sentido, el hecho de que los inversores de la TradFi hayan estado exponiéndose mucho y de forma indirecta al mercado de las criptomonedas sugiere que todavía están un poco nerviosos por invertir en él directamente, probablemente debido a la incertidumbre y las limitaciones regulatorias. Esta dinámica cambiará cuando se apruebe un ETF de Bitcoin al contado. Esto está relacionado con la tercera parte del informe que trata sobre cómo afectaría a la cotización del BTC la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado. Por si no ha quedado suficientemente claro, la razón por la que este tipo de ETF es tan importante es que ofrecerá una exposición directa al activo subyacente.
Dicho de otro modo, un ETF de Bitcoin al contado tendrá un impacto directo en el precio del BTC porque el gestor del ETF tendrá que comprar y vender BTC físico en nombre de los titulares del ETF. Y lo que es más importante, un ETF será accesible a los inversores que no pueden invertir directamente en criptomonedas por motivos regulatorios. Los autores señalan que esto podría, citamos, cambiar radicalmente la dinámica del mercado del BTC, ya que podría provocar que la mayor parte del trading de BTC pasara de los exchanges de criptomonedas a los ETFs. No obstante, también señalan que esto supone que el ETF de Bitcoin al contado experimentará las entradas que todo el mundo supone que se producirán. Como hemos visto con la reciente aprobación del ETF de futuros de Ethereum, la aprobación de un ETF no garantiza los flujos de entrada. Los autores se preguntan si podríamos ver el mismo fenómeno con las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado. También se preguntan cuánto BTC queda en circulación para estos ETFs. Para responder a estas preguntas, examinaron lo que ocurrió con el precio del oro tras la aprobación de un ETF de oro en 2003, en el que BlackRock también era la gestora de activos. También utilizaron el análisis de dentro de la cadena para calcular qué parte del suministro de BTC es realmente ilíquida, lo que significa que es muy poco probable que se pueda negociar con ella. En cuanto al ETF de oro al contado, los autores señalan que el precio del oro se cuadruplicó con creces durante la década posterior a la aprobación del ETF. Para cualquier friki de las estadísticas, esto se traduce en un rendimiento anualizado de aproximadamente el 15%. Teniendo en cuenta este hecho, los autores predicen que el BTC experimentará un aumento de precio parabólico similar. Hay que reconocer que los autores ponen de manifiesto una importante salvedad. Las condiciones macroeconómicas de la época, como la debilidad del dólar, contribuyeron a que el oro subiera tanto como lo hizo. Sea como fuere, sostienen que la repentina accesibilidad del oro a través del ETF fue, no obstante, el factor más importante en juego. Pero, de nuevo, la accesibilidad no garantiza la inversión y aquí es donde hay que reconocer más mérito a los autores. Analizan en detalle la posibilidad de que la demanda de BTC no sea tan alta como se espera. Señalan las acciones de MicroStrategy y GBTC como posibles pruebas, ya que en ambos casos los flujos de entrada son pequeños en comparación con otros activos, lo que sugiere que los inversores institucionales no están tan interesados en el BTC. Por supuesto, argumentan en contra señalando que las acciones de MicroStrategy y GBTC no son sustitutos ideales de BTC desde una perspectiva institucional. Ninguno de los dos sigue el precio de BTC a la perfección, el primero porque es un negocio y el segundo debido a las limitaciones de emisión y reembolso. Sorprendentemente, los autores califican de críticos a aquellos que afirman que la conversión de GBTC en un ETF de Bitcoin al contado provocaría una presión vendedora. Para ponerte al día, se cree que los inversores que compraron GBTC con descuento respecto a su respaldo en BTC venderán una vez que se produzca la conversión para obtener un beneficio instantáneo. Esto es algo que ha señalado recientemente JP Morgan. El megabanco estima que el ETF resultado de la conversión de GBTC podría experimentar hasta 2.700 millones de dólares de presión vendedora. Si no te queda claro el por qué, puedes ver nuestro vídeo al respecto utilizando el enlace de la descripción. Ahora bien, que la presión vendedora de los accionistas de GBTC afecte al precio de BTC depende en última instancia de la posible presión compradora. Esto es exactamente lo que los autores tratan a continuación. Empiezan suponiendo que el BTC se considera un activo refugio, concretamente un activo refugio preferible a las acciones y los bonos. A continuación, suponen que hasta el 10% de los activos bajo gestión del ETF SPI, que sigue al SP500, el ETF Vanguard Total Stock Market y el ETF Vanguard Total Bond Market se pasarían al BTC. Además, suponen que el 5% de la capitalización de mercado del oro también se moverá a BTC. Ambas hipótesis son muy audaces. Basándose en estas audaces hipótesis, estiman que el BTC podría recibir hasta 70.000 millones de dólares de entradas, de los cuales unos 60.000 millones procederían de esos ETFs y unos 10.000 millones de la capitalización de mercado del oro.
Es difícil saber cuánto podría aumentar esto el precio del BTC, pero probablemente sería un aumento de 2 dígitos. Curiosamente, admiten que esta estimación es un poco ambiciosa, pero la comparan con la capitalización de mercado total de los productos ETFs en los Estados Unidos, que actualmente asciende a 7 billones de dólares. 70.000 millones de dólares de entradas equivaldrían a un cambio del 1% de estos ETFs a un ETF de Bitcoin al contado, lo que según ellos es realista. Además, revelan que su estimación es casi la misma que la dada recientemente por Galaxy Digital. La diferencia es que las estimaciones de Galaxy Digital sobre las entradas en el ETF de Bitcoin al contado tienen lugar a lo largo de 3 años, con un primer año de entradas de 14.000 millones de dólares, un segundo año de 27.000 millones y un tercer año de 39.000 millones. Galaxy Digital también llegó a estimar el impacto potencial en el precio de BTC. Estiman una ganancia del 6.2% durante el primer mes y del 74% al final del primer año. No obstante, si utilizamos como referencia el ETF del oro de Glassnode, BTC podría hundirse durante los primeros meses de la misma forma que lo hizo el oro tras su ETF. Un saludo a James Stratton de CryptoSlate por este fascinante dato. Pero eso es solo el lado de la demanda de la ecuación. Recordarás que el lado de la oferta requiere examinar algunos datos de dentro de la cadena, la especialidad de Glassnode. Aquí los autores empiezan con un indicador llamado suministro de titulares a corto plazo. Explican que este indicador rastrea el BTC que se ha movido durante los últimos 155 días. Los autores asumen entonces que el suministro de titulares a corto plazo es el suministro de BTC que podría fluir hacia un ETF de Bitcoin al contado, las manos débiles, por así decirlo. Hablando en serio, señalan que este suministro ha alcanzado el mínimo de los últimos años, lo que no es sorprendente dado lo que señalaron sobre el holding. Para hacerse una idea de la cantidad de BTC que podría entrar en un ETF, los autores dividen el suministro de titulares a corto plazo en 3 categorías: suministro ilíquido, BTC en monederos con pocas transacciones; suministro líquido, BTC en monederos con algunas transacciones; y suministro muy líquido, BTC en monederos con muchas transacciones. Incluso así, la tendencia es clara. El suministro ilíquido de BTC está subiendo, mientras que el suministro líquido y muy líquido de BTC está bajando. Esto sugiere que no habrá mucho BTC disponible para esos ETFs. No obstante, los autores tienen un indicador más en la manga: la capitalización realizada de Bitcoin. La capitalización realizada de Bitcoin te muestra en esencia lo sensible que es el precio de BTC a las entradas y salidas. Como es de esperar, la capitalización realizada de Bitcoin es actualmente baja. Si lo hemos entendido bien, una entrada de $1 en BTC correspondería a un aumento de $3 en la capitalización de mercado para grandes inversiones, obviamente. Lo que esto significa es que si los ETFs de Bitcoin al contado reciben 70.000 millones de dólares de entradas, como anticipan los autores, la capitalización de mercado de BTC aumentaría en 210.000 millones de dólares. Esto se traduciría en un precio del BTC de alrededor de 50.000 dólares, que en realidad no está tan lejos de los niveles de precios actuales. Lo creas o no, los autores aconsejan a los inversores institucionales que inviertan en BTC cuando su precio sea más sensible a los flujos de entrada, ya que obtendrán más por su dinero. Por el contrario, aconsejan a estos inversores que se mantengan alejados de BTC cuando su precio sea menos sensible a las entradas, ya que los beneficios pueden no ser tan grandes. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para BTC y para el mercado de las criptomonedas? A estas alturas ya sabrás la respuesta corta. El precio de BTC subirá cuando se apruebe un ETF de Bitcoin al contado. La única pregunta es cuánto, y el informe de Glassnode parece habernos dado una idea de lo que cabe esperar. Como acabamos de mencionar hace un momento, los 70.000 millones de dólares de entradas que los autores anticipan podrían hacer subir el BTC hasta unos 50.000 dólares. Esto se traduciría en una subida de entre el 20 y el 25%, suponiendo que todas esas entradas se produzcan a la vez. Como señalan los autores, Galaxy Digital estima que estas entradas se producirán durante un periodo prolongado. Si la estimación de Galaxy Digital de 14.000 millones de entradas iniciales es correcta,
Esto aumentaría la capitalización de mercado de BTC en 32.000 millones, según el indicador de Glassnode de capitalización realizada de Bitcoin. Esto se traduciría en una subida más modesta de alrededor del 5%, lo que elevaría el precio de BTC a unos $40.000, sorprendentemente por debajo de los precios actuales de $41.000. Solo hay un problema con este análisis y es que el impacto de estos flujos va en ambas direcciones. El factor 3 por también se aplica a la venta. Para refrescarte la memoria, JP Morgan estimó que el ETF de Bitcoin al contado, resultado de la conversión de GBTC, podría experimentar hasta $2.700 millones de presión vendedora. Esto se basa en la hipótesis de que los $2.700 millones de presión compradora que GBTC ha experimentado desde principios de año fueron impulsados por inversores institucionales que querían capitalizar esta operación de arbitraje. La cuestión es que esto probablemente subestima la cantidad de ventas de GBTC por un amplio margen. Tómate un segundo para considerar que GBTC posee actualmente casi $23.000 millones de BTC. Ahora considera que Digital Currency Group, la empresa matriz de Grayscale, posee hasta el 10% del suministro total de GBTC. Tenemos que destacar que esto se basa en datos de noviembre del año pasado, por lo que pueden estar obsoletos. Sin embargo, lo que no está obsoleto es el hecho de que DCG aún debe miles de millones de dólares a sus acreedores y ha estado vendiendo activos para tapar el agujero, siendo CoinDesk un ejemplo reciente. Dependiendo de la situación financiera de DCG en el momento de la conversión del ETF de Bitcoin al contado, podría vender parte o la totalidad de su GBTC para pagar a sus acreedores. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras que la presión compradora de un ETF de Bitcoin al contado se produciría probablemente en el transcurso de semanas o meses, la presión vendedora de la conversión de GBTC a ETF se produciría probablemente mucho más rápido, dado que los inversores querrían capitalizar esa ganancia no realizada lo antes posible. A primera vista, esto no parece un gran problema. Incluso si suponemos una presión de venta combinada de 5.000 millones por parte de DCG y otros inversores de GBTC, esto solo supondría un cambio de $15.000 millones en la capitalización de mercado de BTC, lo que probablemente correspondería a una caída de no más de un par de puntos porcentuales en el peor de los casos. No obstante, si se examina más de cerca, uno se da cuenta de que los inversores en BTC son extremadamente optimistas ante la perspectiva de la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado. Esto es evidente en el tamaño de las opciones de compra y las posiciones largas en los mercados de derivados, junto con las lecturas del sentimiento que están alcanzando sus niveles más alcistas desde 2021. No es arriesgado suponer que el apalancamiento en largo y el sentimiento alcista se volverán parabólicos cuando se aprueben los ETFs de Bitcoin al contado. Esto significa que los pocos miles de millones de dólares de presión vendedora de los arbitrajistas de GBTC probablemente darían lugar a liquidaciones que podrían llevar el precio de BTC mucho más abajo de lo que la gente espera. Esto reflejaría casualmente lo que le ocurrió al oro tras aprobarse su ETF al contado en 2003. Una caída del 10% o más durante las primeras semanas posteriores. Pero como hemos aprendido, lo que vendrá después serán las mayores ganancias que el mundo financiero haya visto jamás. BTC irá literalmente a la luna y espera a que ese dinero empiece a dirigirse hacia las altcoins. Será un mercado alcista para los libros de historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Y si quieres ayudar a que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. No olvides que la página de ofertas de CoinGurú tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta $40.000 en los mejores exchanges. También encontrarás enormes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.